Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Reciba este característico saludo pastoral de cada semana de quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas en todo el mundo hispanoamericano, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el cuarto programa de esta importante serie, el estudio expositivo de Romanos capítulo 11. En el día de hoy estudiaremos la unidad temática que forman los versículos 16 al 21. Conforman un bloque de una ilustración, la ilustración del olivo que representa a Israel. Pero resulta que esta ilustración que nos da Pablo del olivo, que pretendía dar más claridad al tema, resulta que es todo lo contrario. Mucha gente nos ha escrito diciendo que no entienden el significado de esta ilustración del olivo. Por eso, es un gusto para nosotros en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas explicarle a usted esta parte de las Escrituras. Así que le invitamos entonces a que no se pierda el estudio de hoy y a la vez nos siga semana a semana en esta importante parte de la Palabra de Dios. Ahora, antes de explicar con detalle la ilustración de Pablo sobre el olivo, hagamos un breve resumen de los programas anteriores. Pablo en el capítulo 11 está hablando severamente a los gentiles de la iglesia de Roma, que estaban teniendo una actitud soberbia de creerse más que los judíos. Entonces Pablo se entera y los exhorta con argumentos fuertes para ponerlos en su sitio y decirles que deben respetar a los judíos. A la vez, el capítulo es para recordarnos a los gentiles que este es un tiempo donde Dios se centra en los gentiles para que reciban el Evangelio. Y por último, en Romanos capítulo 11, Dios anuncia y promete al mundo que un día, Israel será la nación más gloriosa de la tierra. Bien. Habiendo dicho este resumen, no solo trataremos hoy de explicarle a usted correctamente la ilustración del olivo, sino que también pretendemos sacar las enseñanzas personales que subyacen en este tema, porque si solo nos centramos en entender la interpretación teológica del olivo, pero no aprendemos las enseñanzas prácticas, entonces corremos el riesgo de caer en el mismo error que los gentiles de la iglesia de Roma, caer en la soberbia. Si bien el mucho conocimiento envanece, también es cierto que el correcto conocimiento da sabiduría, corrige y salva a la gente. No enseñamos la palabra de Dios ni decimos que somos un referente doctrinal en la red para presumir de conocimiento. No. Esa no es la idea, estimado oyente. Sino que enseñamos la palabra de Dios correctamente, primero, para que la gente entienda la Biblia, y al entenderla correctamente se conviertan al Señor por medio del Evangelio. Y segundo, enseñamos la palabra de Dios correctamente para corregir a la gente su conducta y su doctrina errada. A veces uno tiene que ponerse duro, firme, tajante, severo y confrontar valientemente tanto a los de la iglesia como a los de fuera de la iglesia. Es la parte más difícil del ministerio pastoral. A la gente no le gusta que le corrijan su doctrina y su conducta errada. Sin embargo, Dios nos ha dado talentos, conocimiento, liderazgo y ejemplo en Pablo para hacer esta importante y difícil tarea pastoral. Bien, habiendo dicho esto, entremos entonces en el análisis y comentario del primer versículo de hoy, el versículo 16, que dice: Si las primicias del olivo natural son santas, también la masa del olivo es santa. Y si la raíz del olivo es santa, también las ramas del olivo son santas. Bien, antes de empezar queremos aconsejarle que tome notas, estimado oyente, para que le sea más fácil entender el mensaje. Punto número 1. El olivo natural del que habla aquí Pablo representa al pueblo de Israel. Y el olivo silvestre representa a los gentiles,
2 grupos, 2 olivos. Ahora, en la versión parafraseada del versículo 16 que le hemos dado, las primicias y la raíz del olivo son la misma cosa. Se refiere a los patriarcas del pueblo judío, es decir, Abraham, Isaac y Jacob. La palabra primicias se refiere a ser los primeros, los fundadores, las bases del pueblo judío, y esos son los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y los patriarcas aquí Dios también les llama raíces, porque son los que sostienen y alimentan al olivo, o sea, sostienen al pueblo judío. Una raíz sostiene y alimenta al árbol. De la misma manera, Abraham, Isaac y Jacob, y las promesas dadas a ellos por Dios, son las raíces sobre las que se sustenta la vida y la fe de la nación de Israel. Promesas, por ejemplo, de que la tierra de Palestina es solo de Israel. Promesa de la venida del Mesías. Y promesa de la restauración gloriosa de Israel. Esas son algunas de las raíces sobre las que se sustenta la actual nación de Israel. Israel existe porque la Biblia existe, y la Biblia existe porque Israel existe. Es un círculo maravilloso. Ahora, el término la masa y el término las ramas son lo mismo. La masa es la gente del pueblo de Dios, y las ramas del olivo también son la totalidad del pueblo judío. Bien, habiendo explicado entonces básicamente estos 5 elementos de la ilustración, pasemos entonces al punto número 2. Punto número 2. Pablo dice que Dios considera a las primicias y a la raíz, o sea, a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, los considera santos. Entonces las ramas, o sea, el pueblo judío, también es santo, dice el texto. Pero, ¿por qué dirá Pablo 4 veces en el texto la palabra santo si los patriarcas y el pueblo judío, la evidencia muestra que han tenido grandes fallos? ¿Por qué entonces le llama santos tantas veces? Bueno, se le llama santos porque en la Biblia algo o alguien santo significa apartado para hacer una función para Dios. Ese es el significado teológico de santo. Santo no significa perfecto ni inmaculado. Los patriarcas de Israel fueron apartados por Dios, o sea, llamados santos para una función. Formar un pueblo, traer al Mesías y salvar al mundo. Por eso Dios los llama santos, o sea, apartados. Pero si se fija bien, Dios no los llama perfectos. Santo es una cosa y perfecto es otra. En la Biblia, santo no es el concepto falso católico romano de una persona rezando todo el día, con una vida en constante estado místico, viviendo aislado del mundo, como enseña la falsa iglesia católica. Eso no es ser santo, eso es solamente ser un religioso. Por cierto, todos los santos que tiene la Iglesia Católica en sus altares y en su santoral, todos son falsos. Todos están perdidos y todos están actualmente en la condenación eterna por haber creído una falsa doctrina como es la doctrina católico-romana. Así que, por ejemplo, ni San Francisco, ni San Agustín, ni San Antonio, ni Santa Rita, ni Santa Teresa de Jesús, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni ninguno de los cientos de santos que tiene la Iglesia y las venera como santos, ninguno de esos fueron santos, ni fueron salvos. Son todos herejes piadosos, pero que están ahora en la condenación eterna, simplemente por creer la falsa doctrina católico-romana. Nadie que crea en la Iglesia Católica se salvará. Punto número 3. Por lo tanto, estimado oyente, si Dios llama santo a Israel, ¿quiénes somos nosotros los hombres para maldecir o estar en contra de Israel? ¿Se da cuenta, estimado oyente, de la gravedad del tema? Que si usted está a favor de los palestinos y en contra de Israel, ¿usted se pone en contra de Dios y de su pueblo santo? ¿Se da cuenta la que le va a caer a usted si se pone como enemigo de Israel? Dios llama a Israel santo. Por lo tanto, todo el que está en contra de Israel está bajo maldición, porque Dios anuncia a los hombres por medio de su palabra en este capítulo que Israel es su pueblo santo. Y punto número 4 de este versículo. En este pasaje, esencialmente, se está enseñando que todo lo que proviene de algo santo también es santo por extensión, como dijimos antes.
De la misma manera, estimado oyente, toda persona convertida por medio del Evangelio del Santo de Israel es santo delante de Dios. Entonces, fíjese lo siguiente: si la iglesia verdadera, salvada por el Evangelio del Mesías de Israel, es santa, ¿cómo se le ocurre a cualquier pastor dejar entrar en su iglesia a borrachos, a mundanos, a fornicarios, ladrones, divorciados, homosexuales, soberbios, mujeres mal vestidas, hombres que van a la iglesia a buscar hembras, jóvenes que van solo para sociabilizar, solteras y viudas que van a buscar macho, gente que vive en unión libre? ¿Cómo dejan entrar a gente que odia a Israel? ¿Cómo se les ocurre dejar entrar en la iglesia a machistas y feministas, a psicólogos y a músicos modernos? ¿Cómo se les ocurre dejar entrar a hombres que golpean a las mujeres? ¿Cómo se les ocurre dejar esos pastores entrar a mujeres que manipulan a los hombres, mujeres sensuales, niños desobedientes y rebeldes, jóvenes inmorales? ¿Cómo dejan entrar a gente que despilfarra el dinero, a gente que odia a otras personas, a gente tatuada, a gente que fuma, a gente que grita tirada por el suelo, a gente que va a discotecas? ¿Cómo dejan entrar a gente que no respeta a sus padres, que son mentirosos, a gente que es vaga, a gente que no quiere trabajar? ¿Cómo dejan entrar a mujeriegos? ¿Cómo dejan entrar a gente que solo va a la iglesia a buscar bendiciones y salud? ¿Cómo se deja entrar en la iglesia gente gorda, que come y come? La gordura es pecado. ¿Cómo dejan entrar a gente que le gusta el juego? Gente que está metida en la santería, en las cosas ocultas, en el juego del azar, en la lotería, en corrupción y drogas. ¿Cómo dejan entrar a gente que está metida en el contrabando, gente que engaña? ¿Cómo dejan entrar en la iglesia a políticos y a empresarios malos que van a la iglesia? ¿Se da cuenta del tema? ¿Cómo se deja entrar a todo este tipo de cabras inmundas en la iglesia que Dios dice que es santa? Pero claro, si esto sucede, si toda esta calaña de gente entra en una iglesia, eso habla de que el pastor es un lobo impostor y de que esa iglesia no es la iglesia santa de Cristo y que usted está en un lugar equivocado. Así que márchese de ahí, estimado oyente, porque ese lugar no es santo. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 17, que dice: Algunas de las ramas del olivo fueron desgajadas, y tú, siendo del olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y también has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo natural. Punto número 1. Aquí, las ramas desgajadas del olivo son los judíos malos e incrédulos de Israel que rechazaron el Mesías. Entonces Dios los rechazó a ellos y ahora están todos en la condenación eterna. Y las ramas injertadas son los gentiles convertidos que son quitados del olivo silvestre del mundo y puestos en el olivo del pueblo de Dios por medio del Evangelio. Así que esto nos enseña, estimado oyente, a tener temor. Cuidado que usted no sea desgajado como lo fueron las personas judías que en su día rechazaron al Mesías. Si usted rechaza, Dios lo desgaja. Así hizo con los judíos rebeldes al Mesías. Dios los desgajó, es decir, fueron lanzados como ramas inútiles a la condenación del fuego eterno. Si usted rechaza el Evangelio del Mesías, usted también será desgajado por Dios y como rama muerta, seca, inútil y desgajada, será echado al fuego eterno para ser quemado. Tiemble, estimado oyente, tiemble, tiemble con esta enseñanza para no ser un día desgajado. Punto número 2. Se nos habla también de ser injertados. Injertados es lo bueno de este tema. Es uno de los más grandes honores que puede recibir un hombre gentil de parte de Dios. Ser puesto y pertenecer al pueblo de Dios por medio del Evangelio del Mesías. Todo un honor. Así que, ¿cómo no amar a Israel, defenderlo y ayudarlo en todo, estimado oyente, si por medio del Mesías y su Evangelio podemos ser injertados en el pueblo de Dios y un día tener la felicidad eterna? Por eso los necios gentiles de la Iglesia de Roma, por su necia arrogancia de creerse lo que no son,
no se daban cuenta que si no fuera por los judíos, estarían ahora en la condenación eterna. Por eso nosotros honramos a los judíos, a pesar de su ceguera y a pesar de no estar haciendo ellos todo bien. ¿No le parece grandioso este pasaje del injerto, estimado oyente? Gracias sean dadas a Dios por el diseño y privilegio del injerto espiritual a nosotros los gentiles en su olivo santo. Punto número 3. Entonces, pastor, ¿cómo es injertado un gentil en el pueblo de Dios? ¿Cómo puedo ser injertado? Bueno, esa es la pregunta más preciosa, esa es la pregunta clave de hoy. Ese es el punto clave de todo este pasaje, el punto más importante del capítulo 11. Cómo ser injertado para no ser desgajado. Así que escuche bien, ser injertado es el acto mediante el cual los gentiles son añadidos al olivo santo, es decir, al pueblo de Dios, por medio del evangelio del Mesías. Se lo repito, ser injertado es el acto mediante el cual los gentiles son añadidos al olivo santo por medio del evangelio del Mesías. Es decir, cuando un gentil en su libre albedrío obedece los dos requisitos universales que puso el Mesías en Marcos 1:15, en ese momento es injertado y cobra vida. ¿Ve? Siempre volvemos al mismo punto, estimado oyente, a los dos requisitos universales de Marcos capítulo 1, versículo 15. Y punto número 4 del versículo 17. Como puede ver, vamos frase a frase. Así es el estudio expositivo. En la frase, la rica savia del olivo, la savia significa las bendiciones y promesas de la palabra de Dios que fluyen desde la raíz de Abraham, Isaac y Jacob y llegan a las ramas judías creyentes en el Mesías y también llegan a nosotros los gentiles después de ser injertados en el olivo por medio del evangelio del Mesías. ¿No le parece maravilloso? Las promesas de Dios son savia rica, estimado oyente, que alimentan la esperanza de un mundo nuevo, nutren nuestra vida en la tierra, que prometen el perdón de los pecados, que fortalecen el alma ante la lucha, que dan paz en la tribulación, que tienen los nutrientes necesarios para vivir la vida cristiana, no quedar secos ni muertos en esta vida terrena y tener la esperanza de la vida eterna. Bendita sea la savia de Dios en su palabra. ¿No le parece increíble esta ilustración de Pablo, estimado oyente? A nosotros nos parece admirable. Bien, entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 18, que dice: No te jactes contra las ramas desgajadas, porque si te jactas, recuerda una cosa. Tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Punto número 1. Pablo aquí se dirige a los cristianos gentiles para que tengan cuidado con el pecado de la soberbia. En otras palabras, Pablo quiere dejar claro que aunque los judíos han sido desgajados del pueblo de Dios por no creer en el Mesías, los gentiles no deben menospreciar a los judíos porque eso es pecado, sino que los gentiles más bien deben recordar que ellos son salvos por causa de los judíos y deben aprender a honrar a los judíos, a ser agradecidos con los judíos y vivir en unidad y en paz con los judíos. Muchos mal llamados cristianos, que son ralea de gente, nos han escrito en contra de Israel y a favor de los palestinos. Esos están pecando de soberbia, están bajo maldición y les espera la condenación eterna. El que escuche, entienda. Punto número 2. Pablo se está esforzando verso a verso en el capítulo 11 en cambiar el concepto que la gente tiene de Israel. En aquel entonces había rechazo y hoy sucede lo mismo. Mire, por ejemplo, la televisión. No hay ni una sola televisión que esté a favor de Israel. Pablo era un defensor intenso de Israel y nosotros también. Nosotros, en el Ministerio Tinajas, ¿cómo no ser también defensores de Israel como Pablo? Nosotros damos gracias a Dios por habernos mostrado en su providencia el Evangelio del Mesías judío y damos gracias a Dios por Israel, el pueblo santo,
porque por medio de ellos vino la salvación al mundo hispanoamericano. Que Dios nos libre de jactarnos contra Israel. Punto número 3. Fíjese ahora en la siguiente frase, que dice, sustentados por la raíz. Recuerde, estimado oyente, que la raíz son Abraham, Isaac y Jacob. Y por medio de la savia dada a ellos, es decir, por medio de las promesas dadas a ellos, eso es lo que nos alimenta la esperanza. Esa savia nos sustenta la vida, como dijimos antes. Esas promesas son el sustento del alma para cada día, para que sigamos trabajando por el cumplimiento de las promesas dadas a Abraham, de que en su descendencia, el Mesías, serían benditas todas las naciones de la tierra, entre ellas todas las naciones hispanoamericanas. Por eso trabajamos alimentados por esa savia, sustentados por estas raíces que son Abraham, Isaac y Jacob. Y no solo eso, no solo nos sustentamos nosotros en el Mesías de Abraham, sino que también lo sustentamos a usted para que junto con nosotros usted se apoye en el bendito Evangelio del Señor del Evangelio, la savia de la raíz de Abraham. Y punto número 4 del versículo 18. Cuidado con la soberbia, estimado oyente, cuidado. Es una enseñanza que está aquí. Esta parte es un mensaje muy práctico. Cuidado con la soberbia en diferentes áreas de su vida, en la familia, con las personas que se relaciona, con personas de otros lugares, de otros países, en el trabajo, etcétera, etcétera. Tenga cuidado con este pecado cuando le están corrigiendo algo, cuando le están diciendo una verdad en algún área de su vida o cuando le están corrigiendo una doctrina errada en su vida. Razone lo que le dicen, no se cierre, permita hablar y luego reciba la corrección. No sea soberbio, sea bereano. En este caso, Pablo, como pastor y apóstol, corrigió la soberbia de los gentiles en la iglesia de Roma. Así que no sea soberbio cuando le corrigen, no sea soberbio cuando recibe una corrección en este canal. La soberbia es el pecado del diablo. ¿Cuántas veces usted ha recibido la verdad y usted no la quiso recibir? Eso es soberbia. Y la soberbia le lleva a la condenación eterna. La soberbia está en todos aquellos que nos escuchan semana tras semana y siguen en su vida, en sus pecados y siguen sin convertirse, metidos en sus iglesias. Todos esos harán compañía al diablo en los infiernos. Acompañarán al padre de la soberbia. Entremos ahora en el análisis y comentario del versículo 19 y 20, que son una unidad. Y dice, entonces me dirás, Pablo, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Sí, pero no te olvides que ellos fueron desgajados por su incredulidad, y tú estás injertado por la fe. Así que no te ensoberbezcas de tu fe, sino más bien da gracias. En este mundo depredador, materialista y egoísta, suele pasar que cuando alguien cae, el que sube entra en soberbia. Y por eso este pasaje me parece una advertencia y enseñanza moral muy práctica para hoy. Tenga cuidado, estimado oyente, cuando usted sube, cuando usted avanza, cuando usted prospera, cuando usted está arriba de alguien, cuando usted es jefe, cuando a usted le van bien las cosas. Tenga cuidado con la soberbia ante los demás. No se jacte porque es pecado. No se olvide que todo es de Dios, no suyo. Si usted tiene salud, es gracias a Dios. Si usted tiene inteligencia, es gracias a Dios. Si usted tiene dinero legal, es gracias a Dios. Si usted tuvo oportunidades de avanzar en la vida, es gracias a Dios. Si usted tuvo unos padres que le ayudaron, es gracias a Dios. Si usted tiene lo que otros no tienen, es gracias a Dios, no es mérito suyo. No se olvide que todo viene de Dios. Por eso, desde aquí, denunciamos a los arrogantes motivadores que dan conferencias en todos lados de que todo se arregla con 5 pasos. 5 pasos para esto, 5 pasos para lo otro. Pero esos necios no se dan cuenta que esos pasos no valen de nada, sino que si alguien tiene algo, si alguien prospera de forma legal, es porque Dios se lo dio, no porque haya hecho un curso de 5 pasos. No. Cuando algún rico o exitoso le viene a dar consejos de cómo él prosperó, y usted también puede hacerlo, no le crea, eso es falso, eso es soberbia.
Eso no funciona. ¿Por qué no funciona? Bueno, primero porque la Biblia dice que toda la riqueza legal la da Dios a quien quiere. Segundo, sencillamente porque también hay miles de personas que han puesto en práctica esos pasos, esos cursos, esas técnicas, esos secretos y nunca tienen dinero ni son ricos. Entonces, ¿qué pasó con esa fórmula? ¿No funciona? ¿Solo funciona para unos pocos? Entonces es lo que hemos dicho recientemente en el estudio de Job. Todo lo que alguien tiene, absolutamente todo, es dado deliberadamente por Dios o lo han conseguido de forma ilegal. No hay otra fórmula para enriquecerse. Así que no se jacte de tener lo que tiene. Así como lo tiene, también puede perderlo. De este tema ya hemos hablado en otros vídeos recientemente. El progreso está en dos fuentes, en Dios o en el mundo ilegal. Ya hemos contado en el canal que un día una empresaria se jactaba y me dijo: «Todo lo que tengo es gracias a mi esfuerzo, pastor». Entonces yo le dije: «¿Por qué no ha progresado tu vecino que se ha esforzado tanto más que tú y no tiene lo que tú tienes? ¿Por qué en él no ha funcionado la teoría del esfuerzo?» Boca tapada, argumento derribado. Sencillamente, estimado oyente, porque la ley del esfuerzo no es la panacea para hacerse rico. Un curso motivacional no sirve para hacerse rico. Los consejos de los ricos no sirven para hacerse rico. Todo rico, todo talentoso que pone en práctica una empresa y funciona, el éxito no depende de esa persona, sino que hay un elemento invisible que hace que prospere si todo lo hace de forma legal. Y ese elemento invisible, la Biblia lo llama Dios. La Biblia dice, como principio universal, que lo visible tiene una causa invisible. Eso lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Y Romanos capítulo 9, versículo 16 dice: no depende del que quiere ni del que se esfuerza, sino que todo depende de Dios, que se lo da a quien quiere. Y Job dice: Dios lo da y Dios lo quita. Contundente. Punto. Ve, ahí lo tiene. Todo lo visible que usted tiene, la riqueza, la casa, el trabajo, el dinero, el éxito, la prosperidad, todo tiene un origen en Dios, que se lo da a quien quiere. Por lo tanto, no se jacte como se enseña en este pasaje, y más bien sea humilde y comparta lo que usted tiene con los demás, porque lo que tiene se lo dio Dios. Ahora, volviendo al tema, escuche muy bien esto siguiente. Aunque Israel fue desechado por Dios por su mal hacer, Dios pudo no habernos dado oportunidad a los gentiles. ¿Se había dado cuenta de esto, estimado oyente? Se lo repito. Aunque Israel fue desechado por Dios por su mal hacer, Dios pudo no habernos dado oportunidad a los gentiles de salvarnos. Entonces, ya que Dios le da oportunidad de salvarse, no se meta en una iglesia errada. Ya que Dios le da una oportunidad de salvarse, no ofenda a Dios estando en contra de Israel. No cometa esos dos errores. Qué terrible es pensar que Dios le da una oportunidad de salvación y usted decida irse con el diablo por la eternidad. Así que fíjese qué situación tan terrible y qué consecuencias tan terribles tendrá para usted que Dios le dé un tiempo de paciencia ahora, Dios le esté dando el verdadero evangelio por medio de este canal ahora, y usted se meta en una iglesia del diablo. ¡Wow! Eso sí que merece el severo juicio de Dios, estimado calvinista, estimado católico, estimado adventista, estimado mormón, estimado pentecostal, estimado rabínico, estimado necio bautista liberal. No sabes la que te espera por desechar la oportunidad que Dios te da con este canal. Los judíos rechazaron al Mesías y Dios fue severo con los judíos. Y ahora los gentiles repiten lo mismo, rechazan el evangelio del Mesías. ¿Qué cree usted que pasará con los gentiles que rechazan el evangelio? Pasará igual que con la generación de los judíos que rechazaron el Mesías. Todos perdidos. ¿Dónde están ahora mismo todos los miembros de los 4 grupos religiosos del tiempo del Mesías? ¿Dónde? ¿Dónde están los herodianos, los fariseos, los saduceos, los escribas? Todos esos están desde hace más de 2000 años, gimiendo en terror, oscuridad y dolor en la cárcel perpetua. Lo mismo pasará con los gentiles del día de hoy que rechacen el evangelio del Mesías. ¿Se da cuenta de la intensidad de enseñanza de este versículo, estimado oyente?
¿Cómo puede salvarse la iglesia calvinista que defiende el divorcio y dice que los niños no elegidos se van al infierno? Que Dios elige solo unos pocos para salvarse y que si uno se suicida se va al cielo. ¿Cómo? ¿Cómo puede salvarse la Iglesia Católica con todas las perversiones y aberraciones del clero y los papas, con el invento y el negocio del purgatorio, con la Inquisición asesina, con la alianza con el poder, con la idolatría de las imágenes, con la blasfemia de la Eucaristía y mil cosas más? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser salva la Iglesia Adventista que niega el infierno? ¿Cómo pueden salvarse los mal llamados testigos de Jehová, asesinos, que no permiten una transfusión de sangre? ¿Cómo? ¿Cómo pueden ser salvos los rabinos actuales que aún rechazan al Mesías? ¿Cómo pueden ser salvos los pentecostales que son todos una sarta de energúmenos gritando como endemoniados? ¿Cómo? ¿Cómo pueden ser salvos los unicitarios que niegan la esencia plural de la familia divina? ¿Cómo pueden ser salvos los bautistas liberales vendidos al modernismo divorcista, a la oración de fe falsa americana? Y muchos de ellos han aceptado el calvinismo deformado. ¿Cómo? A todos estos les espera lo mismo que a Israel. Serán desgajados y esas ramas desgajadas se envían al fuego. La cosa es grave, estimado oyente. La cosa está que arde. Y entremos ahora ya en el último versículo de hoy, el versículo 21, que dice: Si Dios no perdonó las ramas naturales, es decir, a los judíos, tampoco te perdonará a ti. ¡Qué pasaje, estimado oyente! ¡Qué pasaje! Ponga el pasaje en primera persona. Sea valiente. Léalo para usted en primera persona. Si tiene valor, y temblará. Dios no perdonó. ¡Wow! Eso mismo hizo con los ángeles malos. Tenga cuidado. Pero la frase más dura aún es la siguiente. Dice: tampoco te perdonará a ti. ¡Wow! Pastor, no me asuste. ¿Cuándo puede suceder esto? Bueno, Dios no perdona si usted rechaza el Evangelio. Es así de sencillo. Ese rechazo es la blasfemia contra Dios. Si uno en su soberbia rechaza la verdad que tiene delante, Dios no perdonará nunca jamás. Así que tiemble, estimado oyente, tiemble. Dios no es un Dios bonachón, Dios no es un abuelo consentidor, Dios no es un Dios amoroso, Dios no ama al hombre, Dios aborrece al hombre, dice la misma palabra de Dios, porque el hombre es malo, delincuente y perverso, y Dios es precisamente todo lo contrario. Por eso Dios dice aquí y advierte que: si tú, hombre gentil, rechazas el evangelio de mi Hijo, yo te rechazaré a ti para siempre. ¡Wow! Tenga cuidado que no llegue el día en que usted se dé cuenta que Dios ya no lo perdonará jamás. Tiemble, estimado oyente, tiemble ante esto. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Entonces usted me dirá: pastor, yo ya tengo el Evangelio, yo ya creí el Evangelio en mi iglesia. Entonces yo le preguntaré: ¿de qué Evangelio me está hablando? ¿Del Evangelio maldito calvinista? ¿Del evangelio falso católico romano? ¿Del evangelio sensacionalista de locos pentecostal? ¿Del evangelio de la oración de fe americana? ¿Del evangelio idólatra del sábado adventista y hereje? ¿Me está hablando del evangelio blasfemo unicitario? ¿De qué evangelio me está hablando, estimado oyente, en su iglesia? Lo que le salva no es la iglesia, ni el evangelio de estas iglesias. Lo que le salva es el evangelio jurídico de Pablo a los gentiles, el evangelio que enseñamos en el ministerio Tinajas. Somos portavoces de ese evangelio de Dios y somos defensores de Israel, el pueblo de Dios. Amén, aleluya. Bien, se nos ha ido el tiempo del programa, estimado oyente. Hasta aquí con el cuarto mensaje expositivo de esta serie de Romanos capítulo 11. Continuaremos la próxima semana. Como siempre decimos, mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho creemos que ha sido suficiente para su enseñanza y su reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Ahora nos tomamos un momento más antes de terminar el programa porque queremos compartir con usted 3 cosas.
Primero, es justo dar públicamente las gracias a todos los colaboradores abnegados y constantes que se están esforzando en sostener este canal. Sin ellos no sería posible este programa. Por lo tanto, muchísimas gracias por su ayuda. Segundo, queremos invitar a los otros seguidores y a los beneficiarios del canal a unirse también y colaborar voluntariamente para que podamos continuar difundiendo la verdad. Y tercero, queremos recordarle que hemos sacado recientemente a la luz nuestro primer libro sobre el noviazgo, matrimonio y divorcio. Libro que usted puede adquirir en Amazon. Abajo, en la descripción del vídeo, tiene todos los detalles de estos dos temas. Muchas gracias anticipadas. Y hasta aquí, estimado oyente, con el programa del día de hoy. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la intensa verdad del tema, quienes habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.